¿Alguna vez te has preguntado si tus conocimientos son reales o simplemente es tu percepción de la realidad? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene el conocimiento o cuál es la forma más óptima para obtenerlo? Yo soy Jennifer Burgos, participante de la especialidad en tributación dictada por la UNES BPA Portuguesa, y hoy te voy a dar un bosquejo de 5 corrientes filosóficas que sustentan el conocimiento, enmarcadas en métodos epistémicos. Estas son el empirismo, el racionalismo, la fenomenología, el constructivismo y el realismo crítico. Las corrientes filosóficas son agrupaciones de pensadores que comparten planteamientos, principios y maneras de entender la realidad, la existencia y el origen del conocimiento. Esto constituye la base sobre la cual se construye el conocimiento humano, mientras que las corrientes son posturas o marcos de pensamiento, los métodos son los caminos o herramientas para validar que es verdad. En primer lugar está el empirismo, movimiento filosófico que surge en la Edad Moderna, principalmente en Gran Bretaña. Es una corriente filosófica que sitúa a la experiencia sensorial como la única fuente legítima y el límite alcanzable del conocimiento humano. John Locke, el padre del empirismo, propuso que las ideas provienen de dos fuentes, la sensación y la reflexión. Este autor determina 3 conceptos claves que definen su estructura. La tabla rasa, que describe la mente como una tabla rasa o papel en blanco. No existen las ideas innatas, todo lo que sabemos ha sido escrito por nuestras percepciones. En segundo lugar está el origen sensorial. Todo concepto complejo puede ser descompuesto en impresiones simples que recibimos a través de los sentidos, como la vista, el oído, el tacto. Y por último, el límite del conocimiento, que dice que solo podemos conocer aquello de lo que tenemos experiencia. A través de un ejemplo podemos evidenciar esta corriente filosófica. Imagina a un niño que puede escuchar 1000 veces la advertencia, no toques la estufa porque quema, que es un conocimiento transmitido. Sin embargo, el conocimiento empírico real ocurre cuando el niño acerca la mano, siente el calor excesivo o se quema levemente. Su experiencia es el calor y el dolor. La mente registra que el fuego es igual al dolor, creando un conocimiento basado puramente en la percepción sensorial. Esta corriente trajo aportes a la ciencia moderna, a la psicología, a la política y a la educación, y estableció las bases del método científico priorizando la experimentación y la evidencia. En segundo lugar está el racionalismo, corriente filosófica europea del siglo XVII y XVIII. Esta acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Esta filosofía sostiene que la razón es la fuente principal y única base segura del conocimiento humano. A diferencia del empirismo, que confía en los sentidos, los racionalistas consideran que los sentidos son engañosos y que solo el pensamiento lógico deductivo puede conducir a verdades universales y necesarias. Un ejemplo claro de esto es cuando decimos que el todo es mayor que las partes. No necesitamos medir una pizza completa y luego sus trozos para confirmar que la pizza es de mayor medida que una parte de ellas. Es una verdad lógica que la razón capta instantáneamente. Otro ejemplo es el sistema de contraseñas. Cuando creas una contraseña, el sistema no adivina quién eres por cómo te ves o cómo hueles. El sistema opera bajo una lógica racional. Si al registrarla colocaste 1, 2, 3 y al ingresar nuevamente colocas 1, 2, 3, es decir, que coincide, entonces se permite el acceso. Es una estructura de pensamiento puramente lógico. Esta fuente considera que los sentidos nos dan información parcial, subjetiva y a menudo hasta falsa, como cuando un remo parece quebrado al meterlo al agua. Esta corriente impulsó la matematización y la sistematización y el método cartesiano, tomando en cuenta la duda metódica como herramienta para llegar a la certeza absoluta. Estos aportes han sido de gran importancia para la ciencia. Te das cuenta de la diferencia. Mientras el empirismo necesita tocar para creer, el racionalismo solo necesita pensar para saber. Ahora tenemos la fenomenología. Surge a principios del siglo XX en Alemania como una crítica al psicologismo y al objetivismo extremo de la ciencia.
A diferencia del empirismo, que se centra en los hechos, o del racionalismo, que se centra en la lógica, la fenomenología propone estudiar al mundo tal como se nos presenta en la conciencia. Esta corriente es la base de muchas terapias psicológicas modernas y de la investigación cualitativa en ciencias sociales. Ayuda a entender el mundo de la vida, es decir, el mundo tal como lo viven las personas reales, más allá de las estadísticas o las fórmulas. Imagina que estás en una habitación oscura y sientes miedo. La ciencia te diría que no hay nada ahí, que es una reacción química en tu cerebro ante la falta del estímulo visual. Desde la fenomenología, el miedo es real porque es un fenómeno presente en tu conciencia. El fenomenólogo describe cómo el espacio parece encogerse, cómo el silencio se vuelve pesado y cómo tu cuerpo se pone en alerta. No le importa si hay un monstruo real o no, lo que le importa es la realidad de la vida, de la vivencia del sujeto. Un abrazo desde la fenomenología no es una presión física, es la sensación de calidez y seguridad que llena la conciencia. El tiempo no es el reloj, es como un minuto parece una hora cuando esperas a alguien. La fenomenología nos enseña que la verdad no está solo en los objetos, sino en cómo nosotros como sujetos experimentamos esos objetos. Esta corriente dio aportes a las humanidades priorizando la perspectiva del individuo y a la ética, permitiendo nuevas formas de entender la relación con el otro y la importancia de la empatía. En cuarto lugar está el constructivismo, que se desarrolla con fuerza en el siglo XX, nutriéndose de la psicología cognitiva y la pedagogía. Es una corriente epistemológica y pedagógica que revoluciona la idea de cómo aprendemos. Sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye. Para un constructivista, la realidad no es una copia fiel de lo que hay afuera, sino una construcción interna que cada persona realiza basada en sus experiencias previas y su interacción con el entorno. En esta corriente, el individuo es el protagonista y el aprendizaje ocurre cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento y al hacerlo transforma sus esquemas mentales. Presenta tres pilares del aprendizaje constructivista, como el conocimiento previo, el conflicto cognitivo y la construcción del significado, siendo el conocimiento previo lo siguiente. Nadie llega a un tema nuevo con la mente vacía. Lo que ya sabes actúa como el cimiento para lo nuevo. En cuanto al conflicto cognitivo, se presenta cuando el aprendizaje real sucede cuando algo nuevo contradice lo que creías saber, obligándote a reorganizar tus pensamientos. Y se da la construcción del significado, que es decir, no basta con memorizar el cerebro debe encontrar el sentido a la información para que se convierta en conocimiento. David Ausubel, desde el aprendizaje significativo, propuso que para que el aprendizaje sea duradero, debe conectarse de manera no arbitraria con conceptos que el alumno ya posee. Si no hay conexión, es aprendizaje memorístico y se olvida rápido. Imagina que descargas una red social que nunca has usado. Tu conocimiento previo será lo que ya sabes usar una red o un teléfono, sabes qué es un perfil y qué es un like por otras apps que has usado. Ahora viene la asimilación, es cuando intentas usar la nueva app como usas las anteriores. Y posteriormente se da el conflicto y acomodación. Notas que esta app tiene una función que no conocías. Tu mente debe crear una categoría nueva para entender cómo funciona. Y por último se da la construcción. Al final del día, has construido tu propio mapa mental de cómo navegar en esta app. Nadie te dio una clase magistral. Tú interactuaste y construiste el saber. Los aportes de esta corriente filosófica se centran en la educación, ya que cambió el rol del profesor de transmisor de verdades a facilitador o guía del aprendizaje.
y para la autonomía, porque promueve el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad del individuo para aprender. Por último, tenemos el realismo crítico. El realismo crítico surge a mediados del siglo XX como una crítica tanto al positivismo lógico, que solo creía en lo verificable, como al dogmatismo. Es una postura filosófica que sostiene que existe una realidad objetiva, independiente de nuestro pensamiento, pero que no podemos conocerla de manera directa o perfecta. El realismo crítico afirma que nuestras herramientas de percepción y nuestras teorías sociales filtran esa realidad. La base es la realidad versus la percepción. Esta corriente distingue tres capas o niveles de la realidad, especialmente en la obra de Roy Baxter, uno de sus máximos exponentes, y lo determina de la siguiente manera: lo real, que son las estructuras, mecanismos y potencias que existen, aunque no las vemos, como por ejemplo las leyes de la gravedad. Lo actual son los eventos que ocurren cuando esos mecanismos se activan, por ejemplo, una manzana cayendo. Lo empírico es lo que los seres humanos logramos observar y experimentar, ejemplo, el registro de la caída de la manzana. El error del empirismo, según el realismo crítico, es creer que solo existe lo empírico. El realista crítico dice que hay mecanismos profundos como lo real que causan lo que vemos. Una de sus teorías más relevantes es la verdad provisional. Las teorías científicas son conjeturas que aceptamos temporalmente, mientras no aparezca una prueba que las desmienta. Hasta aquí las corrientes filosóficas. Muchas gracias.